Este es un video educativo de la Universidad Técnica de Machala, de la carrera de Medicina en la materia de Salud Comunitaria, acerca del programa de prevención y control de la tuberculosis con la normativa del Ministerio de Salud Pública. El tema a tratar es la tuberculosis. En cuanto al tratamiento de la tuberculosis en casos especiales. Aquí tenemos a los desórdenes psiquiátricos, en los cuales se va a recomendar que los pacientes psiquiátricos sean evaluados por especialistas al inicio y durante el tratamiento para la tuberculosis. Se recomienda también un estrecho monitoreo si la ciclorocerina es usada en pacientes con desórdenes psiquiátricos, mediante una relación estrecha con especialistas en salud mental y contar con un ecosistema organizado para las emergencias psiquiátricas. La farmacodependencia y el uso nocivo de alcohol. Se recomienda ofrecer a los afectados con desórdenes por farmacodependencia tratamiento para su adicción por especialistas en el tema. Se recomienda también brindar apoyo psicológico, fomentar la abstinencia completa de alcohol u otras sustancias. Aunque el consumo nocivo de sustancias estupefacientes y psicóticas no es una contradicción para el tratamiento antituberculosis. En cuanto al adulto mayor, no existe una diferencia en el esquema de tratamiento del adulto mayor comparado con la población adulta. Sin embargo, se recomienda monitorizar los posibles efectos adversos. Se recomienda también un monitoreo cercano de los niveles de leucemia en adultos mayores con diabetes mellitus, debido a que la piracinamida puede estar asociada a hiperglucemia. Las fluoroquinolonas han sido asociadas a disglucemia. En cuanto al uso de corticoides, entendemos que el uso de corticoides en dosis elevadas y de forma prolongada puede reactivar y o agravar la tuberculosis al interferir en los mecanismos de defensa del organismo. Cuando los corticoides han sido administrados diariamente por más de 3 semanas o en altas dosis, por periodos más cortos, deben retirarse disminuyendo progresivamente la dosis para evitar efecto de rebote. Los corticoides pueden estar asociados al tratamiento antituberculosis en situaciones donde su acción antiinflamatoria significa un beneficio para el afectado. Y se van a recomendar en los siguientes casos: en las tuberculosis muy agudas o graves, en la tuberculosis miliar, tuberculosis pericárdica y en las reacciones de hipersensibilidad a drogas. En cuanto a la diabetes mellitus, se va a recomendar evaluar el riesgo de la diabetes a todo afectado por tuberculosis mediante el cuestionario de Friedrich. En los afectados con el binomio tuberculosis-diabetes se recomienda monitorear y mantener controlados los niveles de glucosa en diabetes mediante tratamiento de antituberculosis. También el tratamiento antituberculosis en dosis ajustadas y preferentemente con uso de insulina. Controlar la creatinina sérica para evaluar la función renal. Si existe nefropatía diabética, se deberá ajustar la frecuencia de la piracinamida y el estambutol. Y se recomienda administrar piridoxina de 25 a 100 miligramos junto con isoniazida para prevenir neuropatía periférica. También se va a recomendar la insulinoterapia para el control de la diabetes mellitus en el afectado por tuberculosis sensible y tuberculosis resistente. Los hipoglucemiantes orales no están contraindicados, pero se pueden requerir dosis mayores de estos porque el uso de ciertos medicamentos antituberculosis de segunda línea pueden dificultar el control de los niveles de insulina o potenciar efectos adversos en los fármacos antituberculosos. En cuanto a la respuesta ante una reacción cutánea, se recomienda iniciar un tratamiento
sintomático con antihistamínicos si el afectado presenta prurito sin exantema y no existe ninguna otra causa manifiesta, y proseguir el tratamiento vigilando al afectado. En caso de reacción cutánea se deben suspender todos los medicamentos antituberculosos e iniciar con el medicamento menos sospechoso. Aquí tenemos una tabla la cual trata sobre la reanudación de la medicación antituberculosis después de una reacción cutánea. Tenemos el medicamento y la dosis diaria en miligramos. Como podemos observar, la isoniazida en el día 1 50 miligramos, en el día 2 100 miligramos y en el día 3 150 miligramos. Y así respectivamente con el resto de medicamentos. En cuanto a la interacción con los alimentos, se va a recomendar administrar el tratamiento con ingestas livianas, evitando las grasas y los antiácidos. También se va a recomendar que cuando se prescriban antiácidos orales, estos se administran en la noche y los medicamentos antituberculosis en la mañana, dado que estos requieren medio ácido para su absorción. Se va a recomendar administrar la isoniazida y rifampicina con el estómago vacío, la cicloserina antes o después de las comidas y los ácidos para aminosalicílicos conjuntamente con los alimentos. Los alimentos que no interfieren con la absorción de piracinamida, el estambutol, etionamida y fluoroquinolonas, excepto los lácteos y cafeínas y en algunas fluoroquinolonas, por lo que pueden ser administradas con las comidas. También se recomienda evitar la administración conjunta de fluoroquinolonas y lácteos, debido a que su alto contenido de calcio va a contribuir a la formación de complejos que puedan reducir su absorción. En el seguimiento de la respuesta inflamatoria, tenemos que en el monitoreo del tratamiento en casos de tuberculosis sensible, se debe realizar el seguimiento bacteriológico, el cual va a ser importante para evaluar la respuesta al tratamiento, por lo que se recomienda monitorear al afectado mediante baciloscopía de esputo en forma mensual. También se recomienda enviar al laboratorio una muestra de esputo para el procesamiento del PCR, cultivo y PSD para verificar resistencia a medicamentos de primera o segunda línea cuando la baciloscopía de control es positiva al segundo mes de tratamiento. También se recomienda en los casos de tuberculosis pulmonar diagnosticados clínicamente realizar control baciloscópico mensual, igual que los casos de tuberculosis pulmonar bacteriológicamente positivo. En todos los casos de tuberculosis, sea sensible o resistente, se recomienda realizar pruebas de tamizaje para VIH al inicio, al final y al final del tratamiento, de acuerdo con las conductas de riesgo. Los niños deben ser tratados y monitorizados por un equipo multidisciplinario que incluya pediatra, neumólogo, epidemiólogo, enfermera, nutricionista, infectólogo, psicólogo y entre otros. En niños que están en tratamiento de tuberculosis, se recomienda realizar citas médicas de seguimiento en fase intensiva durante la segunda, cuarta y octava primeras semanas. En fase de continuación cada 2 meses hasta completar el tratamiento. El objetivo de este seguimiento va a ser observar la respuesta al tratamiento y identificar y apoyar en la adherencia del mismo. En cuanto al monitoreo del tratamiento con casos de tuberculosis resistente, los exámenes de laboratorio y complementarios recomendados durante el esquema de tratamiento convencional o acortado para los pacientes de tuberculosis resistente se indican en la siguiente tabla. Tenemos el seguimiento y la solicitud de los exámenes y la frecuencia recomendada. En cuanto al peso, la frecuencia recomendada va a ser al inicio de tomas del tratamiento y luego mensual.
En cuanto a la vaciloscopía, esta va a ser antes de conocer que es tuberculosis resistente, de que la tuberculosis resistente corresponde al 0 y el inicio de tomar el tratamiento correspondiente al mes 1 y luego de realizar el mensual. En cuanto al cultivo, esta, antes de conocer que es tuberculosis resistente, corresponde a 0 y al inicio de tomas del tratamiento corresponde al mes 1, luego mensual en el esquema corto y convencional cada 2 meses. Los rayos X al inicio de iniciar el tratamiento de alta hospitalaria y luego cada 6 meses, cuando se requiere una vigilancia más directa o existan complicaciones. En cuanto a la urea y creatinina, esta función renal antes de iniciar el tratamiento corresponde al mes 0 y mientras reciba aminoglucosia, luego mensualmente. En casos necesarios donde exista alteración de la función renal, se realizará aclaramiento de creatinina en 24 horas o como lo indica el médico tratante. En TGO, TGP, GGT y TTP, monitorea la función hepática antes de iniciar el tratamiento, correspondiente al mes 0 y luego en el mes 1 y en el mes 3 de tratamiento. En afectados con problemas de hepatitis, realizar el monitoreo de forma mensual en la fase intensiva y trimestralmente en la fase de consolidación. En cuanto a la glucosa y ácido úrico, monitorear la función metabólica antes de iniciar el tratamiento que va a corresponder al mes 0 y luego en el mes 1 y el mes 3 de tratamiento. En los casos de comorbilidad de diabetes mellitus tuberculosis, realizar mensualmente el control de glucemia. En el test de embarazo en caso de mujeres en edad fértil, antes de iniciar el tratamiento correspondiente al mes 0 y repetir si existe la sospecha de embarazo y el retraso menstrual. La audiometría y optometría, incluyendo la campimetría, antes de iniciar el tratamiento correspondiente al mes 0 y luego de cada 3 meses para que los que continúan con medicamento inyectable. En cuanto al tamizaje de VIH, este se recomienda realizar pruebas de tamizaje para VIH al inicio y al final del tratamiento y de acuerdo a las conductas de riesgo. En cuanto al electrocardiograma, se recomienda hacer un control estrecho del intervalo QTc en el EKG a todos los afectados que reciban regímenes acortados debido a las altas dosis de MFX y CFZ. Este control deberá ser semanal durante el primer mes y si no existe aumento de QTc, realizarlo como mínimo de forma mensual en la fase intensiva y cada 2 meses en la fase de continuación. Cuanto a los electrolitos, se recomienda la cuantificación en la primera fase. Y finalmente tenemos las conclusiones. Aunque la tasa de incidencia y detección de los casos de tuberculosis en menores de 5 años es relativamente baja, la tuberculosis infantil requiere una importante línea de acción en el país, tomando en cuenta las características propias del grupo con la finalidad de promover y evitar el incremento de casos y lograr controlar la incidencia de la tuberculosis infantil. En cuanto al tratamiento oportuno de la tuberculosis sensible y resistente a medicamentos antituberculosos, debe iniciarse tan pronto cuente con un diagnóstico. Este debe ser oportuno, adecuado e implica también soporte social para garantizar la curación de la persona afectada. Se recomienda realizar un proceso de diálogo entre el afectado por tuberculosis, su familia, el personal de salud y o el agente o promotor comunitario para lograr la adopción de una conducta colectiva, la cual va a disminuir el riesgo de infección por tuberculosis en la comunidad. Se recomienda también el diagnóstico con PCR en tiempo real para detectar el Mycobacterium tuberculosis y la resistencia a rifampicina. Adicionalmente, se debe solicitar la prueba de nitrato reductasa para determinar la resistencia a isoniazida. Esto sería todo en cuanto al tema a tratar. Muchas gracias.